Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No me di cuenta al principio. En recepción, las noches suelen ser todas iguales. Rutina, silencio, y algún que otro viajero que llega tarde por culpa de un vuelo retrasado o un coche alquilado que no arranca. Es un trabajo solitario, pero cómodo. Especialmente si aprendes a ignorar los sonidos del edificio, el zumbido de los fluorescentes, las tuberías que se quejan en los pisos altos, y esa sensación constante de que alguien más camina por los pasillos, aunque estés solo. El hotel donde trabajo tiene 14 habitaciones. Nada especial. Una construcción antigua, renovada solo en lo imprescindible. En el sistema usamos números del 1 al 15, pero no existe la habitación 13. Por superstición. Como en muchos hoteles. El salto de la 12 a la 14 es algo que ya ni se cuestiona. Está así en los planos, en las llaves, en el registro de reservas. Y sin embargo, hace 2 semanas, encontré algo que no debería haber estado allí. Una reserva con nombre completo, documento de identidad, número de teléfono, y todo perfectamente cumplimentado. Habitación asignada, 13. Pensé que era un error informático. A veces el software se comporta raro después de las actualizaciones. Cerré el sistema y lo reinicié. Volví a abrir la lista de huéspedes. Ahí seguía. Huésped, Luis T. Habitación 13, estado, activa. Busqué entre las llaves. Nada. No hay llave 13. Nunca la hubo. Consulté a mi jefe por la mañana, antes de salir. Me dijo que probablemente sería una prueba que alguien olvidó eliminar del sistema. No le dio importancia. Pero yo no podía dejar de pensarlo. Esa noche, pasadas las 2, se encendió el teléfono de recepción. Llamada interna. Habitación 13. Me quedé mirando la pantalla, sin tocar nada. El teléfono sonó durante exactamente 13 segundos. Luego, silencio. No respondí. Pensé en comprobarlo personalmente. Tal vez era una habitación oculta, una puerta olvidada en el ala antigua. Cogí una linterna y subí las escaleras. Conté las puertas, una por una, 10, 11, 12. Salto. 14, 15. Entre la 12 y la 14, solo hay una pared lisa, pintada de blanco, sin ventanas ni marcos. Pero mientras pasaba frente a ese tramo, sentí una corriente de aire. Muy suave. Como si algo respirara del otro lado. Me quedé parado frente a esa pared en blanco. Sabía que no había puerta, ni bisagras, ni marco. Pero aún así, algo en el aire me decía que ese espacio no estaba vacío. Pasé la mano por la superficie. Lisa. Fría. Pero al acercarme un poco más, oí algo. No era un sonido claro, sino un eco contenido. Como cuando uno se acerca a una puerta y escucha movimiento dentro, pero no logra identificar de qué se trata. Volví a recepción con una sensación extraña en el pecho. Entré al sistema para eliminar manualmente la reserva, aunque fuera por precaución. Pero el campo de edición estaba bloqueado. No podía tocar esa línea. Solo podía leerla. Huésped, Luis T. Habitación 13, estado, activa, entrada, 3 y 13 de la madrugada, salida. Sin fecha de salida. Sin opciones. Y algo más. El número de documento había cambiado. Ya no era uno genérico como antes. Era mi número de empleado. Me aparté del monitor. Durante un momento pensé que me había quedado dormido y todo era un sueño extraño, alimentado por el silencio de la madrugada y el zumbido de las luces. Pero entonces el teléfono volvió a sonar. Habitación 13. Esta vez, 3 timbrazos. Descolgué. No hubo voz. Solo una respiración lenta. Constante. Como si alguien estuviera allí, al otro lado, esperando que yo hablara primero. No lo hice. Colgué. Me levanté, sin saber por qué, y volví a subir al pasillo. Esta vez conté los pasos exactos entre las puertas 12 y 14. 15 pasos. El tramo era más largo de lo que debería. Me detuve justo en el centro. Allí, donde solo había pared, o eso pensaba. Porque al alumbrar con la linterna, noté algo casi invisible, una línea vertical. Muy fina. Tan perfecta que solo se veía desde cierto ángulo.
como el contorno de una puerta disimulada. Y más abajo, casi a ras de suelo, un pequeño número garabateado en tiza. 13. No había picaporte, ni cerradura, pero había algo. Un olor. No fuerte, pero reconocible. Una mezcla entre papel viejo y humedad, y algo más metálico, como óxido. Ese fue el momento en que oí el golpe. Del otro lado. Un solo golpe. Sordo. Como si alguien hubiera apoyado la frente contra la puerta. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando a esa línea casi invisible que ahora sabía que era una puerta. O algo que quería parecerlo. El golpe no se repitió. Pero el eco de aquel impacto pareció quedarse flotando en el aire, como si el edificio entero lo hubiese sentido. Volví a recepción. Necesitaba tiempo. Distancia. Pero algo me siguió. No lo escuché subir ni moverse tras de mí, pero al sentarme frente al monitor, supe que no estaba solo. El sistema había cambiado de nuevo. La reserva de la habitación 13 seguía activa, pero ahora aparecía un nuevo campo. Huésped anterior, vacío, huésped actual, tu nombre completo. Ya no figuraba como recepcionista, ni como empleado. Era el huésped. El reloj digital del escritorio marcaba 3:13 de la madrugada exactos. En ese momento, la impresora, una que solo usábamos para facturas, se activó sola y comenzó a imprimir una hoja. Una sola. La tomé con manos temblorosas. No era una factura. Era una tarjeta de registro. Con mi firma. Mi letra. Mi nombre. Mi firma. Pero lo más extraño era el campo de fecha de entrada, desde siempre. Y el de salida. Sin fecha. Sin hora. Sin opción. No recuerdo cómo, pero terminé de nuevo en el pasillo. La puerta estaba abierta. Donde antes había una línea apenas perceptible, ahora había una apertura perfectamente recortada en la pared, como si siempre hubiera estado allí, oculta entre capas de pintura. No se oía nada del interior. Asomé la linterna. La habitación 13 no era como las demás. Era más antigua. Con muebles que no se correspondían con el estilo del hotel. Una cama de hierro fundido. Cortinas gruesas. Un armario de otra época. Y en una de las paredes, colgadas en filas perfectamente alineadas, decenas de tarjetas de registro. Todas amarillentas. Todas con nombres distintos. Y en el centro, una mesa con un libro de huéspedes abierto. Mi nombre estaba allí. Escrito con tinta fresca. Subrayado. Volví la vista al umbral. El pasillo había desaparecido. Solo quedaba la habitación. Y el eco del timbre de recepción sonando a lo lejos. Intenté dar un paso atrás. Volver sobre mis pasos. Pero no había nada más allá del umbral. Solo pared. Sin pasillo. Sin hotel. Como si la habitación 13 se hubiese tragado el resto del edificio. Encendí la linterna otra vez. La luz tembló. El aire era espeso. No olía a cerrado, ni a humedad. Olía a espera. Me acerqué al libro de huéspedes. Cada nombre tenía una fecha de entrada. Algunas recientes. Otras, demasiado antiguas como para tener sentido. Todos los nombres estaban subrayados. Excepto uno. El último. El mío. La página seguía abierta. Y al lado del libro, un bolígrafo. Me senté sin pensar. Mis manos se movieron solas. Firmé. No como trabajador. No como visitante. Como si siempre hubiera sido ese huésped. En cuanto la tinta tocó el papel, la habitación cambió. No físicamente. No con un estruendo. Fue una sensación. Como si las paredes respiraran conmigo. Como si yo hubiera completado algo que llevaba mucho tiempo incompleto. Me levanté. Las cortinas estaban abiertas. Afuera no había ciudad. Ni noche. Ni calle. Solo una neblina espesa, blanca, inmóvil. Como una fotografía sin revelar del mundo real. Sobre la cama, encontré algo más. Una tarjeta de registro, doblada en dos, con una nueva línea añadida. Próximo huésped, pendiente. Y detrás, escrito a mano. Cuando suene el teléfono, no contestes. Esa noche no dormí. Solo esperé. Porque lo supe en cuanto firmé el libro, la habitación no te deja salir hasta que llega el siguiente. Y desde entonces, escucho el teléfono de recepción sonar cada madrugada. Siempre a la misma hora. 3:13 de la madrugada.
Me pagan por dormir en sitios raros. Así de simple. Trabajo como influencer de viajes desde hace 3 años. Hoteles, hostales, casas rurales, apartamentos. Todo lo que me ofrezcan gratis a cambio de visibilidad. Me gusta, no lo voy a negar. Aunque con el tiempo, uno se vuelve un poco cínico con todo. Las camas siempre se ven más limpias en las fotos. Las vistas se retocan. Y la mayoría de los lugares son mucho menos mágicos que lo que subimos a redes. Así fue como terminé una noche en el Hotel Central. Un edificio histórico, en el centro de una ciudad que prefiero no nombrar. Me contactaron por correo. Muy formales. Me ofrecían una noche gratis en la suite 301, con desayuno incluido, a cambio de algunas fotos, un par de stories y una reseña. Lo habitual. Cuando llegué, ya era de noche. El hotel estaba justo entre 2 calles principales, pero su entrada pasaba desapercibida. Un portal estrecho, con un cartel de hierro forjado que apenas se leía. El recepcionista, un hombre delgado con traje gris y una voz baja, me entregó la llave sin sonreír. Ya está todo preparado, señorita, dijo, sin levantar la mirada del libro de registros. La habitación era amplia. Techos altos, suelo de madera, una cama gigante con dosel, y una lámpara de araña que apenas se balanceaba, como si acabara de moverse. Todo tenía ese aire antiguo, elegante, que queda bien en foto pero que no resulta del todo acogedor. Pintaba perfecto para contenido. Tomé algunas imágenes con el móvil. El espejo. La cama. Las vistas. Las subí con un filtro cálido, texto en blanco. Descubriendo joyas ocultas, timbre de hotel, destellos, almohadilla, Hotel Central, almohadilla, colaboración. Dejé el móvil sobre la mesita y fui a ducharme. El baño era estrecho, con una bañera antigua que tardaba una eternidad en llenarse. Me sumergí y cerré los ojos. Solo quería desconectar. Pero al salir, noté que la habitación estaba más fría. El móvil ya no estaba donde lo dejé. Lo encontré sobre la cama, con la cámara frontal abierta. Había una foto tomada hacía segundos. Yo, en la habitación. De espaldas. Y alguien, parado detrás de mí. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. La foto estaba allí. Nitidez perfecta. Yo, recién salida del baño, envuelta en la toalla, de espaldas. Y detrás, a unos pasos, una figura que no recordaba haber visto nunca. No estaba desenfocada. No era un reflejo. Estaba ahí, conmigo. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado en la habitación. Revisé la puerta. Cerrada. Sin señales de haber sido forzada. Miré debajo de la cama, en el armario, incluso abrí la ventana para asegurarme de que nadie se había colado por la cornisa. Nada. Estaba sola. O al menos eso parecía. Volví al móvil. La foto seguía allí. Pero lo más extraño es que ya no era la única. Había una carpeta nueva en la galería. Nombre, Hotel Central. Dentro, 12 imágenes. Todas tomadas esa noche. Todas con la misma hora. Todas mostrando la habitación, desde ángulos distintos. Ángulos desde los que yo no había tomado ninguna fotografía. En algunas se me veía dormida. En otras, mirando por la ventana. En una, incluso, estaba sentada en la cama escribiendo en el portátil. No recordaba haber hecho ninguna de esas cosas aún. Y en todas aparecía la misma figura en segundo plano. A veces al fondo del pasillo. A veces en el espejo. Siempre de pie. Siempre mirando hacia mí. Bloqueé el móvil. Sentí un nudo en el estómago. Quise salir de la habitación, pero cuando giré el picaporte, la puerta no se movió. Como si estuviera sellada desde fuera. ¿Hola? Dije, sin pensar. Nadie contestó. Miré la pantalla del móvil una vez más. Una notificación en la aplicación de Instagram. Tu historia ha sido actualizada. Abrí la app. Lo que vi no era lo que yo había subido. En lugar de la foto cálida de la habitación con mi texto alegre, ahora aparecía una imagen en blanco y negro, tomada desde la esquina más oscura del cuarto. Yo, acostada, dormida. Y el texto superpuesto. Una noche inolvidable. No quiero irme nunca. Borré la historia de inmediato. Pero segundos después, volvió a publicarse sola. Misma imagen. Mismo texto. Como si la aplicación ya no respondiera a mí. Intenté cerrar sesión. Cambiar la contraseña. Nada funcionaba. Instagram no me reconocía como propietaria del perfil. Mi móvil se reinició solo 2 veces en menos de 1 minuto.
La pantalla parpadeaba entre la galería y la cámara como si alguien más la estuviera usando. Y entonces, apareció una notificación que me heló la sangre. ¿Quieres etiquetar al huésped? No había nadie más registrado conmigo. Apreté el botón de encendido para apagarlo, pero el teléfono no respondió. Solo vibró una vez, y luego apareció una imagen nueva en pantalla. Una foto en vivo. Yo, mirando el móvil. Y justo detrás, muy cerca, la figura. Tan cerca que parecía susurrarme al oído. Me giré con un salto. No había nadie. La lámpara del techo se balanceaba. Encendí todas las luces. Puse música desde el portátil solo para sentirme menos sola. Empecé a hablar en voz alta, intentando convencerme de que nada de esto era real. Que estaba cansada. Que me había sugestionado. Pero el sonido del portátil se detuvo por sí solo. Y la pantalla mostró algo que no recordaba abrir. Un archivo de texto, titulado Testimonio. Decía: he llegado a la habitación 301 esta noche. Me ofrecieron visibilidad. Me ofrecieron un lugar para mostrar al mundo. Me ofrecieron una oportunidad. No sabía que no podía irme sin pagar el precio. Este hotel no quiere reseñas. Quiere reflejos. Y uno nuevo cada noche. Si estás leyendo esto, ya es tuyo. Cerré la tapa de golpe. El espejo del armario, que hasta entonces estaba en silencio, se agrietó con un chasquido seco. No se rompió del todo. Solo una línea diagonal, como una herida que no sangra. Y en ese instante, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. El móvil se encendió solo. Grabando. Cámara frontal. Contando segundos como si alguien hubiese empezado a filmarme sin tocar nada. Y en la pantalla, por primera vez, vi como una mano se posaba sobre mi hombro. No sentí el tacto. Solo el peso. El mismo peso con el que uno despierta de una pesadilla, con el pecho oprimido y la certeza de que algo, o alguien, estuvo allí. Me giré. Nadie. Pero la cámara del móvil seguía grabando. Y el vídeo mostraba claramente lo que yo no podía ver, una figura parada detrás de mí, sin rostro, sin voz, observando como si fuera lo más natural del mundo. Intenté salir. La puerta seguía cerrada. El pomo ya no giraba. Ni siquiera se movía. Como si fuera parte de la madera. Corrí a la ventana. Pero afuera no había ciudad. Solo una calle sin coches, sin personas, sin tiempo. Como si el hotel estuviera en otro sitio. O en otro momento. Una copia sin contexto del mundo real. Empecé a golpear la puerta. A gritar. Nadie contestó. Entonces escuché el sonido. Ese tono agudo, casi digital, que solo puede venir de un móvil. Una transmisión en directo. Mi cuenta estaba emitiendo. El título de la retransmisión. Una noche en el Hotel Central. Más de 200 personas conectadas. Pero la imagen no mostraba mi cara. Mostraba la cama. Vacía. Y el reflejo de alguien, acostado. No era yo. Corrí hacia el espejo del armario. Ya no estaba roto. Ni siquiera era mi reflejo el que devolvía. Era una versión de mí misma, dormida. O atrapada. Con los ojos cerrados. Y algo moviéndose en la oscuridad detrás. La pantalla del móvil se apagó. La habitación quedó en silencio. Y entonces entendí lo que el texto decía. No buscan reseñas. Buscan reflejos. Presencias que alimenten las paredes. Testigos que sustituyan a los anteriores. Un flujo constante de imágenes, apariencias, fragmentos de identidad. Yo había sido invitada. Había aceptado. Había firmado con cada foto, cada historia, cada publicación. Y ahora era mi turno de esperar. A la siguiente persona. A la nueva colaboración. A la próxima historia. Porque en algún lugar del hotel, una invitación más está siendo enviada. Y esta vez, yo no seré la que duerma en la cama. Seré la que aparece en el fondo de la imagen. Me acostumbré al llanto como otros se acostumbran al tráfico o al ladrido de un perro en la madrugada. La primera vez que lo oí pensé que era una coincidencia. Una mala noche para alguien. Pasaba de la 1 de la mañana cuando comenzaron los sollozos, apagados, intermitentes, como si vinieran de la habitación contigua a la mía. Me giré en la cama, puse la almohada sobre mi cabeza y traté de ignorarlo. La noche siguiente, lo mismo. Y la siguiente. Siempre comenzaban a la misma hora. Entre la 1 y la 1:15.
Y siempre eran iguales, suaves, desesperados, sin llegar al grito, como si quien llorara estuviera haciendo un esfuerzo por no ser oído, pero deseando, al mismo tiempo, que alguien lo escuchara. Estaba alojado por trabajo en un pequeño hotel de paso. 3 plantas, moqueta vieja, paredes finas. Lo elegí porque estaba cerca de la autopista y era barato. No esperaba lujos. Solo descanso. Pero el llanto me acompañó desde la primera noche. Y no se fue. Al tercer día, decidí comentarlo en recepción. La mujer que atendía era amable, pero su expresión cambió en cuanto mencioné el llanto. ¿En qué habitación está usted? La 215, respondí. Ella asintió muy despacio, como si esperara esa respuesta. ¿Y dice que los sollozos vienen de la 217? Eso creo, sí. No quiero molestar, solo pensé que quizás alguien necesitaba ayuda. Su mirada se endureció ligeramente. Luego dijo: esa habitación está vacía. ¿Desde cuándo? Desde hace más de un mes. Me quedé en silencio. Ella, al ver mi expresión, intentó restarle importancia. Puede que el sonido venga de otra parte. El edificio es viejo. Las paredes engañan. Ya sabe cómo es esto. Asentí. Me alejé. Pero esa noche, cuando volvió a sonar el llanto, ya no pude fingir que no lo oía justo del otro lado de la pared. No dormí esa noche. Me senté en la cama, con la luz apagada y el oído pegado a la pared, escuchando cada pequeño sonido como si pudiera descifrar algo entre las lágrimas. No era el llanto de un niño. Era más profundo. Más contenido. Un llanto adulto. Doloroso. Lleno de una tristeza tan espesa que parecía llenar la habitación y colarse por las grietas. A la mañana siguiente, pedí que me cambiaran de cuarto. Dije que no podía descansar bien. La recepcionista, la misma mujer de antes, no preguntó por qué. Solo me entregó una nueva llave, la 212, en el otro extremo del pasillo. Pensé que sería suficiente. Pero esa noche, el llanto volvió. No tan cerca como antes, pero ahí estaba. Lejano. Filtrado por las paredes. Como si me siguiera. Durante un instante me convencí de que era casualidad. Quizá alguien sí había llegado a la 217. Tal vez la información de recepción estaba desactualizada. O el sonido venía del piso de arriba, del de abajo. Pero al día siguiente pregunté directamente. Y me confirmaron que nadie más ocupaba esa ala del hotel. Solo yo. Y sin embargo, el llanto continuaba. Siempre a la misma hora. Con la misma cadencia. Cada vez más claro. Comencé a grabarlo con el móvil. Al principio solo para demostrarme que era real. Pero cuando lo reproducía de día, el sonido era distinto. Más lejano. Como si solo pudiera oírse en vivo. El micrófono no captaba el peso emocional. No registraba la desesperación. Ni ese temblor que me recorría el pecho cada vez que lo oía. Con el paso de los días, el llanto se volvió parte de mi rutina. Me duchaba, cenaba, apagaba la luz. Y me sentaba a esperar. No sé en qué momento dejé de asustarme. Y empecé a sentir algo parecido a compasión. Como si lo que lloraba al otro lado, necesitara compañía. Una noche, me acerqué más de lo habitual a la pared. Apagué todas las luces. Me senté en el suelo, espalda recta, con la mejilla apoyada contra la pintura fría. El llanto comenzó puntualmente, como cada noche. Pero esta vez era distinto. Había pausas. Largos silencios entre cada sollozo. Como si quien lloraba, me escuchara también. No sabría explicar por qué lo hice, pero en uno de esos silencios, hablé. En voz baja. Muy despacio. Como si le hablara a alguien que no quería asustar. No estás solo, dije. El llanto se interrumpió. No del todo. Solo por unos segundos. Luego volvió, más débil. Y supe que había sido escuchado. Desde entonces, cada noche me acercaba al muro y murmuraba algo. Cualquier cosa. Una frase. Una disculpa. Un recuerdo. Y la respuesta siempre era la misma. Una pausa. Un momento de silencio. Un leve temblor al otro lado. Me obsesioné. Quise entrar a la habitación 217. Una tarde esperé a que la recepcionista saliera a fumar y tomé una llave maestra de la pared sin que me viera. Subí al segundo piso. Me detuve frente a la puerta 217. Sentí que me ardía la palma de la mano antes de tocar el pomo. Giré la llave. Abrió con facilidad. Empujé la puerta. La habitación estaba intacta.
cubierta de polvo, oscura. No había señales de que alguien hubiera estado allí en semanas. Y sin embargo, el aire estaba cargado, como si acabara de apagarse una conversación. Me adentré lentamente. Cerré la puerta detrás de mí. Y entonces lo sentí. El llanto. No en el pasillo. No en la habitación contigua. En esa misma habitación. Pero no venía de un rincón. Ni del baño. Ni de debajo de la cama. Venía de mí. No supe cómo explicarlo. Estaba de pie, solo, en medio de la habitación 217, y el llanto salía de mi garganta. No lo forzaba. No fingía. Simplemente estaba ocurriendo. Una tristeza tan honda que no parecía mía, pero que me llenaba desde dentro. Me arrodillé en el suelo, con los ojos abiertos, sin saber por qué lloraba. No era miedo. Era pérdida. Una pérdida antigua, invisible, pero incrustada en cada centímetro de esa habitación. Las paredes parecían escucharme. Y por primera vez, sentí que no estaba solo. No vi nada. No oí voces. Solo esa certeza. Como si una presencia estuviera junto a mí, reconociéndome, aceptándome. Y entonces comprendí que el llanto no pedía ayuda. No pedía consuelo. Pedía compañía. Cuando por fin salí, ya era de día. No le conté a nadie lo que pasó. Dejé la llave en su sitio. Recogí mis cosas. Pagué el resto de la estancia. La recepcionista me miró sin decir una palabra. Creo que ya sabía. Esa noche dormí en otro hotel. Silencio total. Cama cómoda. Ventanas con doble acristalamiento. Pero a la 1:13 de la madrugada, abrí los ojos con lágrimas en las mejillas. No sabía por qué. Ni por quién. Desde entonces, en cada lugar donde me alojo, me detengo unos segundos frente a la habitación contigua. Cierro los ojos. Escucho. Y a veces, solo a veces, alguien llora. Y yo me siento en la oscuridad, como aprendí aquella vez. Para que no llore solo. No era la primera vez que dormía en un hotel por trabajo, pero sí la primera vez que despertaba en uno completamente vacío. Llegué tarde. Eran casi las 11 de la noche cuando crucé el vestíbulo. Un hotel pequeño, sin pretensiones, en una ciudad a la que nunca había ido y en la que, probablemente, no volvería a estar. Un recepcionista joven me entregó la llave sin decir mucho. Habitación 306. Planta alta. Vista a un patio interior. Todo normal. Me duché, revisé correos, programé la reunión del día siguiente y me acosté sin darle demasiadas vueltas. El colchón era duro, las sábanas ásperas, pero el cuerpo me pesaba más que cualquier incomodidad. Cerré los ojos y me dejé ir. No sé qué me despertó. No hubo ruido, ni vibración del móvil, ni golpes. Simplemente abrí los ojos, y supe que algo no estaba bien. El reloj marcaba las 7:12. Supuse que era temprano, pero el ambiente era raro. Demasiado callado. La luz que entraba por la ventana era débil, gris, como si el cielo no supiera si era de día o de noche. Me levanté. Fui al baño. Al abrir el grifo, no salió agua. Ni una gota. Volví a la habitación y noté que mi móvil no tenía cobertura. No era que fallara el wifi, no había señal de red. Nada. Probé encender el televisor. Pantalla negra. Sin sonido. Sin menú. Solo una estática silenciosa. Decidí bajar a recepción. El pasillo estaba vacío. Más de lo habitual. Silencioso de una forma que no se siente en hoteles con vida. Ningún carro de limpieza, ninguna voz, ninguna maleta rodando. Tomé el ascensor. Funcionaba, pero bajó sin el clásico zumbido eléctrico. Como si descendiera flotando. Cuando llegué al vestíbulo, no había nadie. Ningún recepcionista. Ningún huésped. Ningún ruido. Salí a la calle. Y entonces lo entendí. No había calle. Solo una neblina densa, blanca, inmóvil. Un muro de silencio y vacío donde debería haber ciudad. Me giré para volver al hotel. Pero la puerta giratoria no estaba. Solo un marco fijo. Sin salida. Me quedé inmóvil frente al marco. Sabía que había salido por una puerta giratoria. La recordaba con claridad, vidrio templado, ruidos mecánicos al girar, la fricción de la alfombra al pasar. Pero ahora, solo quedaba un hueco. Una apertura sin profundidad. Si daba un paso más, no había suelo. No lo hice. Volví al vestíbulo.
La recepción seguía vacía. El ordenador estaba encendido, pero sin ventanas abiertas. Solo un cursor parpadeando, esperando una orden que nadie daba. Detrás del mostrador, la estantería de llaves tenía todas sus ranuras completas. Todas, menos una. La de la 306, mi habitación. Me incliné para mirar la pantalla del ordenador, buscando algo. Un registro. Un nombre. Lo que encontré me hizo retroceder. Solo había un campo activo. Huésped actual, mi nombre. Estancia, en curso. Estado, permanente. Intenté escribir algo en el teclado. No respondió. Me dirigí al comedor. Las mesas estaban puestas. Cubiertos alineados. Tazas limpias. Todo dispuesto, para nadie. No había comida. Ni restos. Ni personal. Me adentré por los pasillos traseros, buscando la cocina o alguna puerta de servicio. Encontré una pequeña sala con cámaras de seguridad. Todas encendidas. Todas mostrando lugares vacíos. Excepto una. La cámara del pasillo frente a la habitación 306. Ahí me vi. De pie. Mirando la puerta. Solo que yo no estaba allí. No en ese momento. Pero en la imagen, estaba inmóvil, como si llevara horas sin moverse. Parpadeé. La figura en la pantalla también parpadeó. Al mismo tiempo. Me acerqué. El monitor parpadeó, luego volvió a encenderse. Esta vez, la imagen mostraba la recepción. Y allí estaba yo. Otra vez. Detrás del mostrador. Sin moverme. Como si el hotel estuviera registrando versiones de mí mismo. Copias. Instantes repetidos. Fragmentos que nunca salieron. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Volví a la habitación 306. Estaba exactamente como la dejé. Solo que ahora, sobre la cama, había una tarjeta blanca. Escrita a mano. No se permite el checkout. Me senté al borde de la cama, con la tarjeta en la mano. No se permite el checkout. Las palabras no eran una advertencia. Eran una norma. Miré a mi alrededor. La habitación seguía igual, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si el aire fuera más denso. Como si cada objeto tuviera un peso diferente al que recordaba. Toqué la pared. Fría, como antes. Pero ahora parecía absorber el contacto. Como si el hotel me estuviera registrando. Me levanté y empecé a recorrer los pasillos. Subí a otras plantas. Bajé al sótano. Ninguna puerta conducía a nada. Los ascensores funcionaban, pero todos los pisos eran variaciones del mismo, pasillos idénticos, habitaciones cerradas, luces parpadeantes. No había relojes. Ni ventanas con vistas reales. Solo una niebla blanca, uniforme, que cubría todo. En una sala de lavandería encontré una pila de uniformes. Todos iguales. Camisas grises, etiquetas bordadas. En una de ellas, mi nombre. No bordado. Escrito a mano. Al volver al vestíbulo, noté algo nuevo. Una figura al otro lado del mostrador. No tenía rostro, ni sombra clara. Solo una silueta estática. Y sobre el mostrador, una libreta abierta con una sola línea escrita. Registro del huésped 306, estado, asimilado. Quise gritar. No por miedo. Sino porque por primera vez, me sentí borroso. Como si mi cuerpo ya no respondiera del todo. Como si las paredes del hotel hubieran empezado a imprimirme en su memoria. No como un visitante, sino como parte del lugar. Corrí por el pasillo. Probé todas las puertas. Ninguna abría. Hasta que llegué a una. Sin número. Sin pomo. Solo una inscripción tallada sobre la madera. Salida de emergencia. La empujé. Del otro lado, la habitación 306. De nuevo. Exactamente igual. Con la tarjeta aún sobre la cama. Y esta vez, una segunda nota, más pequeña. Bienvenido de nuevo. Entré una vez más a la habitación 306. No porque quisiera, sino porque ya no tenía elección. Todo parecía igual, pero no lo era. Las texturas, los olores, los sonidos. Cada detalle era una versión difusa de lo que había visto antes. Como si el hotel hubiera hecho una copia, desde mi memoria. Me acerqué a la ventana. La niebla no se movía. No se disipaba. El mundo exterior era una pintura en blanco. Una promesa que el edificio nunca había tenido intención de cumplir. Encima de la mesita de noche, una carpeta.
Registro interno del personal. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fichas, una por cada habitación. Nombres, fechas de entrada, funciones asignadas. Algunas estaban tachadas. Otras sin completar. La ficha de la 306 estaba al final. Nombre, el mío. Fecha de entrada, registrada. Cargo, recepción nocturna. Observaciones, huésped transferido. Reemplazo automático en curso. La carpeta se cerró sola al soltarla. Como si supiera que ya había leído lo suficiente. Esa noche, cuando volví al vestíbulo, no lo encontré vacío. Una persona había entrado. Cansada. Con maleta. Sin sospechar nada. Yo estaba tras el mostrador. No sé cómo llegué allí. No recuerdo haberlo decidido. La persona me miró y dijo: «Hola. Tengo una reserva. Habitación 306». Le entregué la llave sin pensar. Sonreí. Y al verla subir por las escaleras, supe lo que venía después. No la vería bajar. Porque en este lugar, no hay checkout. Solo reemplazo. Solo repeticiones. Y en algún momento, otra persona ocupará mi lugar. Y yo volveré a subir las escaleras. Y la habitación estará esperándome. Como siempre ha hecho. Como siempre hará. No suelo prestar atención a las advertencias de los hoteles antiguos. He viajado bastante por trabajo y he dormido en lugares con goteras, moquetas mohosas o puertas que no cerraban bien. Para mí, un techo es un techo. Pero ese viaje en particular, no fue como los demás. Era mediados de octubre y la lluvia no daba tregua desde que aterrizamos en la ciudad. Mi vuelo había llegado con 2 horas de retraso, el taxi se desvió por calles anegadas, y cuando por fin llegué al Hotel Mar de Plata, me recibió un vestíbulo gélido, silencioso, y con un olor persistente a madera vieja y lejía. En la entrada no había música de fondo ni televisión encendida. Solo el sonido del reloj de péndulo que marcaba los segundos con una constancia incómoda. La recepcionista, una mujer mayor de rostro inexpresivo, tardó varios segundos en levantar la vista. ¿Reservé a nombre de Vargas? Hugo Vargas, dije, tratando de sonar más animado de lo que me sentía. Ella asintió con lentitud. Revisó en su libro de registro, escribió algo con una pluma de tinta negra, y me entregó una llave de metal pesado con una etiqueta de cuero grabada, habitación 312. Evite bajar al segundo piso, murmuró, mientras me extendía la ficha para firmar. ¿Perdón? Está en Reformas, añadió sin cambiar el tono. Y volvió a su mutismo habitual. No insistí. La noche era demasiado larga y yo solo quería dormir. El ascensor era estrecho, con espejos manchados y un botón para cada planta, excepto el segundo. Pensé que simplemente lo habían retirado durante las obras, aunque no escuché ruidos de martillos ni vi herramientas. Al llegar a mi habitación, encendí la lámpara de pie junto a la cama y dejé la maleta sin deshacer. El papel de las paredes estaba descolorido, la colcha olía a humedad, pero el baño tenía agua caliente y eso era suficiente. Durante un rato revisé unos documentos de la reunión del día siguiente, pero el cansancio fue ganando. Dejé el portátil sobre la mesa y apagué la luz. El silencio era absoluto, hasta que escuché los pasos. Al principio pensé que era alguien del piso superior. Pisadas lentas, arrastradas, como si caminaran con los pies descalzos sobre alfombra. Luego entendí que no, que venían de abajo. Me levanté y pegué la oreja al suelo. Las pisadas seguían. Se detenían junto a una habitación, luego seguían, luego otra vez silencio. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran trabajadores, o alguien del servicio. Pero el sonido era tan metódico, tan deliberado, que algo no encajaba. Me giré una y otra vez en el colchón chirriante. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente, bajé a desayunar al comedor del primer piso. El café estaba tibio y el pan duro. Me crucé con otros 2 huéspedes, ambos de aspecto cansado y con la mirada algo perdida. Nadie hablaba. En recepción había un hombre joven reemplazando a la señora de la noche anterior. Aproveché para preguntar. El segundo piso está en Reformas, ¿verdad? El recepcionista me miró como si le hablara en otro idioma. ¿Reformas? No, el segundo piso está cerrado desde hace años. Pero no por obras. ¿Y por qué, entonces? El joven dudó. Luego se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. Mejor no pregunte. Si le asignaron el tercer piso, quédese ahí.
Y si escucha algo, no lo siga. Fruncí el ceño. Quise pedirle que fuera más claro, pero ya alguien se acercaba a la recepción y él retomó su actitud distante. Esa noche, las pisadas volvieron. Más claras. Más lentas. Y más cerca. Me desperté sobresaltado a las 3:11 de la madrugada. El reloj digital de la mesilla parpadeaba con esa hora exacta, como si hubiera estado esperando que abriera los ojos. El resto de la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la farola que entraba a través de las cortinas gruesas. Y entonces, de nuevo, los pasos. No eran parte de un sueño. No eran ruidos de cañerías. Eran pisadas humanas, justo debajo de mí. Caminaban con lentitud, a veces se detenían, otras se arrastraban como si quien caminara tuviera los pies mojados. El silencio del hotel lo amplificaba todo. Intenté pensar en alguna explicación lógica, pero era inútil, el segundo piso debía estar vacío. Me levanté con sigilo, como si no quisiera alertar a quien fuera que caminaba bajo mis pies. Me acerqué al pasillo, esperando oír algo más desde allí. Solo silencio. Pero cuando regresé a la cama, algo llamó mi atención. Una sombra, por debajo de la puerta. La luz del pasillo estaba encendida, como la noche anterior. Y la rendija inferior de mi puerta mostraba la silueta de 2 pies inmóviles, como si alguien estuviera parado justo fuera de mi habitación. No golpeaba. No se movía. Solo, estaba ahí. Contuve la respiración. La figura seguía sin moverse. Después de unos segundos eternos, desapareció. Abrí la puerta con lentitud. El pasillo estaba vacío. Ningún sonido. Ninguna puerta abierta. Solo el aire viciado del hotel, y ese olor extraño, casi dulzón, que no había notado antes. Como flores marchitas mezcladas con humedad. Volví a la habitación y me senté en la cama sin poder pegar ojo. Al día siguiente intenté cambiarme de hotel, pero todo estaba completo por un congreso de turismo que había en la ciudad. Lo único que conseguí fue que me cambiaran de habitación a la 317, más alejada de las escaleras. Esa tarde aproveché para recorrer un poco la ciudad, aunque el cielo seguía cubierto y la lluvia constante me desanimaba. Volví al hotel temprano y me preparé un té instantáneo con el agua del baño. Estaba decidido a no dejarme llevar por el miedo. Todo podía explicarse, o eso me repetía. Pero a eso de las 11, bajé por curiosidad al primer piso. Quería ver con mis propios ojos ese segundo piso en Reformas. Tomé las escaleras. La moqueta se volvía más áspera y el aire más espeso conforme descendía. No había cartel de prohibido el paso, ni señales de obras. El tramo entre el primer y el segundo piso estaba completamente iluminado. Pero al llegar al rellano, algo me hizo detenerme. La puerta de la habitación 209 estaba entreabierta. Y salía luz desde dentro. No era una luz fuerte. Más bien tenue. Como la de una lámpara antigua con bombilla de filamento. La rendija de la puerta dejaba ver un pedazo de moqueta gris gastada, y el borde de un mueble cubierto con una tela. Me acerqué. Un paso. Otro. Y entonces lo escuché. Una voz. Muy baja. Murmurando algo incomprensible. Retrocedí de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho. No me atreví a mirar dentro. No esa noche. Corrí escaleras arriba y me encerré en la habitación 317, asegurándome de echar la cadena. Dormí con la lámpara encendida, con la maleta cerrada y lista junto a la puerta. Y aún así, a las 3:11 en punto, las pisadas volvieron. Esa noche no me atreví a moverme de la cama. Me cubrí con la manta hasta la barbilla, con los ojos fijos en la puerta, esperando que no volviera a aparecer esa silueta inmóvil. Y sin embargo, a las 3:11 exactas, algo diferente ocurrió. No fueron pasos esta vez. Fue una voz. Una voz casi imperceptible, que susurraba desde el otro lado de la pared. No reconocí las palabras al principio. Eran apenas un murmullo, como si viniera desde el interior de las tuberías, o desde algún hueco oculto dentro de los muros del edificio. Me acerqué a la pared. La voz continuaba, con un ritmo monótono, como una letanía. Una frase repetida una y otra vez, pronunciada con un tono neutro, apagado, vacío de emoción. No era una voz masculina. Tampoco del todo femenina. Era hueca. Como si no perteneciera a una garganta humana. Entonces lo entendí, la voz provenía desde abajo. Desde la habitación 209. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. No era solo la voz. Era la certeza de que alguien seguía allí abajo,
repitiendo palabras sin sentido en plena madrugada, noche tras noche. Y aún así, la curiosidad seguía creciendo. Era como si el hotel estuviera jugando conmigo. Como si supiera que tarde o temprano bajaría. Y tenía razón. Al día siguiente, después de otra jornada lluviosa y sin grandes avances laborales, regresé al hotel con una decisión tomada: entraría a la 209. Aunque solo fuera para comprobar que estaba vacía. Que todo tenía una explicación. Esperé a que anocheciera. Me aseguré de que la recepción estuviera sin vigilancia. Luego tomé las escaleras y bajé al segundo piso, pisando con extremo cuidado. El pasillo estaba desierto. Las puertas, cerradas, menos una. La 209. Siempre la 209. La puerta seguía entreabierta. La misma luz cálida escapaba de su interior. Respiré hondo. Empujé. Dentro, la habitación parecía detenida en el tiempo. Había una cama doble con sábanas impecables. Un escritorio con una lámpara encendida. Un armario cerrado. Las paredes, cubiertas de papel antiguo, estaban decoradas con cuadros genéricos. Todo parecía normal. Hasta que noté el aire. No olía a humedad como el resto del hotel. Olía a flores frescas. A jazmín. Avancé unos pasos. Todo estaba impoluto. Más limpio que cualquier otra habitación que hubiera visto en ese lugar. Entonces la lámpara parpadeó. La luz titiló 1, 2, 3 veces. Y en ese breve parpadeo, tuve la impresión de que algo cambiaba en la habitación. El color del papel. La forma de la colcha. El cuadro sobre la cama. No estaba solo. Un sonido seco rompió el aire. Una respiración profunda. Y luego, el clic de una cerradura. Me giré. La puerta se había cerrado sola. Corrí hacia ella y la intenté abrir, pero el pomo no giraba. Estaba sellada desde fuera, como si el mecanismo hubiera cambiado en el instante en que crucé el umbral. La habitación se oscureció de golpe. Solo quedaba la luz de la lámpara y un reflejo en el espejo frente a mí. Un reflejo que no era el mío. El reflejo no se movía como yo. Eso fue lo primero que noté. Mientras mi cuerpo temblaba y retrocedía hacia la pared, esa figura en el espejo seguía de pie, recta, inmóvil. La luz de la lámpara apenas la iluminaba, pero bastaba para distinguir lo esencial. Llevaba mi misma ropa, pero no era yo. Su rostro estaba desenfocado. Como si la piel fuera una máscara de cera que se hubiera derretido parcialmente. Los ojos estaban vacíos, negros, sin brillo. Y sonreía. Era una sonrisa amplia, artificial, tan tensa que parecía pintada sobre el rostro. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. El reflejo levantó la mano y señaló hacia la cama. Yo no me moví. Entonces lo hizo otra vez. Lentamente. Un dedo extendido, apuntando, insistente. Miré hacia la cama. Había algo debajo de las sábanas. Algo que no había visto al entrar. Una forma alargada, cubierta por completo, como si alguien, o algo, estuviera acostado ahí. La colcha tenía una mancha oscura en el centro. Al acercarme, noté que el aire a su alrededor era más frío. Y el olor, ya no era jazmín. Era formol. Apreté los dientes y con manos temblorosas, levanté apenas la tela. Solo un poco. Lo suficiente. Vi un brazo. Pálido, rígido, con la piel agrietada como papel mojado. Salté hacia atrás y tropecé con el escritorio. La lámpara cayó al suelo y la bombilla se apagó. La habitación quedó sumida en oscuridad total. Sentí que el aire se volvía más espeso. Que alguien se acercaba. Una respiración lenta, justo detrás de mí. Un susurro que no entendí. Un roce helado sobre mi nuca. Corrí a tientas hacia la puerta. Golpeé con desesperación, grité, pataleé. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que algo, no sé qué, cedió, y la puerta se abrió de golpe, lanzándome al pasillo. Todo estaba en silencio. La luz del pasillo seguía encendida. La puerta de la 209 se cerró tras de mí, sola, sin hacer ruido. Me arrastré por las escaleras hasta llegar a recepción. El recepcionista, el mismo joven de antes, me miró como si ya supiera lo que había ocurrido. No dije nada. Solo pedí que me llamara un taxi. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Regresé a casa sin asistir a mi reunión. Han pasado meses. A veces sueño con esa habitación. Con el reflejo que no era el mío. Con la figura bajo las sábanas. Y lo peor de todo, es que desde entonces,
Todos los espejos de mi casa me devuelven una imagen con un leve, casi imperceptible, retraso. Como si mi reflejo necesitara un segundo más para reaccionar. O como si no estuviera imitando mis movimientos, sino esperando el momento justo para no hacerlo. Siempre he preferido los hoteles alejados del bullicio. No por miedo o misantropía, sino por agotamiento. La ciudad me come vivo durante el día. Así que cuando viajo por trabajo, lo único que busco es silencio. Ese fue el criterio cuando reservé habitación en el Hotel Montaraz, un edificio antiguo escondido en lo alto de una carretera secundaria de montaña. El anuncio decía, silencio absoluto. Vistas espectaculares. Experiencia temporal. Y fue esa última frase, experiencia temporal, la que me convenció. Aunque ahora entiendo que no era una metáfora. La carretera de acceso era empinada, mal asfaltada y flanqueada por árboles densos. Subí en coche de alquiler, guiándome con GPS hasta que la señal desapareció. No había señal desde el último kilómetro. Ni internet. Ni cobertura. Solo la niebla cada vez más espesa. Al llegar, el edificio emergió como un fantasma de otro tiempo. El Hotel Montaraz tenía una fachada simétrica de piedra gris, con contraventanas negras cerradas y una marquesina metálica oxidada. El cartel colgaba torcido, pero encendido. En recepción no había nadie al principio. Solo un timbre antiguo sobre el mostrador de mármol. Lo toqué. A los pocos segundos apareció una mujer de rostro pálido y vestido burdeos, impecable y anticuado. Me miró sin expresión, como si ya supiera mi nombre. Deslizó hacia mí una ficha para firmar, sin necesidad de pedirme documentos. Había algo desconcertante en sus movimientos, como si los ejecutara por inercia, sin pensar. Como si no hubiera tenido otro propósito en años. Cuando me dio la llave, me fijé en su forma. Era de bronce macizo, tallada con filigranas. Nada de tarjetas magnéticas. Nada digital. En la etiqueta decía, habitación 305. Me indicó las escaleras. No había ascensor. El pasillo del tercer piso estaba cubierto de moqueta color vino. Las paredes tenían papel floral, gastado pero sin polvo. Todo olía a cera, como si alguien hubiera limpiado con esmero, hacía décadas. La habitación 305 estaba al final del corredor. Entré. Y por un instante, creí haber entrado a otra época. El mobiliario era elegante, de madera maciza. Había un teléfono de disco sobre la mesilla, una lámpara con pantalla de tela beige y un perchero con forma de rama. A pesar de lo antiguo, no había polvo. Ni ruidos. Todo era perfectamente silencioso. Me senté en la cama y encendí la lámpara. Su luz amarilla envolvió la estancia como una manta cálida. Pero algo no estaba bien. El reloj de péndulo en la pared no avanzaba. Las manecillas marcaban las 6:12 y no se movieron. Ni siquiera temblaban. Pensé que simplemente estaba averiado. Pero luego vi el del baño. Y el del pasillo. Todos detenidos, en la misma hora. Salí al pasillo, incómodo. Busqué señal en el móvil. Nada. Apagué y encendí el teléfono. Busqué la red wifi del hotel. Aparecía una, llamada Montaraz GH, pero al intentar conectarme, la contraseña era rechazada. Fui a recepción para preguntar, pero ya no había nadie tras el mostrador. Llamé con el timbre. Esperé. Nadie vino. Volví a la habitación. Y al cruzar el umbral, la lámpara ya estaba encendida otra vez. Yo la había dejado apagada. Quise dormir. No pude. Y entonces, lo escuché. Un golpe seco, 3 veces, proveniente de la puerta. Me acerqué. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero sobre el suelo, justo frente a la puerta, alguien había dejado algo. Un sobredoblado. Sin remitente. Lo abrí. Dentro, una sola hoja, escrita a mano. Recuerda quién eres. Antes de que el hotel lo olvide también. Sostuve el papel entre las manos durante varios minutos, como si esperara que las letras desaparecieran o cobraran otro significado. La tinta estaba algo corrida, como si hubiera sido escrita hace tiempo. Pero la hoja estaba caliente. No era una metáfora. Tenía el calor de algo recién salido de un bolsillo. Miré a ambos lados del pasillo por si alguien se alejaba, pero no había nadie. Ni pasos, ni puertas cerrándose, ni voces. El hotel parecía congelado en el mismo instante.
como si nada se moviera más allá de mi respiración. Volví a entrar y cerré con llave. Dejé el papel sobre la mesa y me senté en la cama, con la sensación de que me observaban. Pero no desde la puerta, sino desde dentro. Había un espejo grande frente a la cama. Uno de cuerpo entero, enmarcado con molduras negras. No me gustó desde que lo vi. Y ahora, a la luz tenue de la lámpara, su reflejo parecía respirar distinto que yo. Me acerqué lentamente. Observé cada detalle. Mi figura, mi ropa, mis gestos, todo igual. Pero cuando parpadeé, la figura no lo hizo al mismo tiempo. Retrocedí de golpe. Me giré. Toqué la pared. Busqué detrás del espejo por si había una cámara o algún sistema oculto. Nada. Estaba empezando a perder la calma. Intenté distraerme hojeando un libro viejo que había en la mesilla, sin portada ni título. Todas las páginas estaban en blanco, menos una. Allí, en el centro del libro, alguien había escrito a lápiz: la salida no está en la puerta. Está en tu memoria. Lo cerré de golpe. Ese mensaje, junto con la nota anónima, empezaban a dibujar una idea que no quería aceptar. Algo dentro de mí gritaba que ya había estado allí. Que esa habitación, ese pasillo, esa recepcionista, no eran nuevos. A la mañana siguiente bajé con intención de marcharme. Mi maleta lista. Las llaves en el bolsillo. En recepción me recibió un hombre distinto. Alto, con el cabello peinado hacia atrás, ojos apagados y sonrisa estática. Le dije que deseaba hacer el checkout. ¿Checkout?, preguntó sin mover apenas los labios. Pero usted ya está registrado. Asentí. Por eso mismo. Quiero salir. El recepcionista bajó la mirada y escribió algo en un libro grande, polvoriento. Luego pasó la página y me mostró una lista de nombres. El mío estaba ahí. Con fecha de entrada, 10 de octubre de 2021. Pero, eso fue hace 3 años, balbuceé, aunque no recordaba haber estado en este hotel nunca antes. Él no respondió. Solo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Hay salida o no? Después de una pausa incómoda, dijo en voz muy baja. Solo si recuerda. ¿Recuerdo qué? ¿Quién era antes? Me marché sin decir más. Fui hacia el coche. Estaba cubierto de polvo. La pintura opaca. Los cristales con telarañas. No era posible. Había llegado el día anterior. Pero el motor no arrancó. El depósito estaba vacío. El sistema eléctrico muerto. Regresé al vestíbulo. La niebla era tan densa que no se veía más allá del cartel torcido. Toqué el timbre de recepción. Nadie apareció. Y al volver a mirar la lista de huéspedes sobre el libro, vi que mi nombre estaba repetido muchas veces, en diferentes años. Fechas que no recordaba. Estancias que no había vivido. O tal vez sí. Volví a mi habitación en silencio, arrastrando los pies, como si mis músculos hubieran olvidado cómo moverse con decisión. Todo se sentía denso. El aire, las paredes, la luz. Como si el tiempo hubiera perdido consistencia. Dejé la puerta entornada. Me senté al borde de la cama y observé el espejo de nuevo. Esta vez no había reflejo. Solo oscuridad. Mi figura no estaba allí. Apreté los puños y miré alrededor, buscando algo real. Algo que pudiera confirmar que seguía en el mundo que conocía. Sobre la mesilla, donde había dejado el papel anoche. Ahora había otro. Una nueva nota, en la misma caligrafía. El hotel recuerda lo que tú has olvidado. La letra era firme, serena. No escrita con prisa. Como si quien la dejó hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Me levanté con torpeza y revisé cada rincón de la habitación. El armario estaba vacío. Las cortinas pesadas no dejaban ver más allá de la ventana, como si del otro lado no hubiera nada. Solo un gris compacto, eterno. Intenté usar el teléfono antiguo. Marqué números al azar. Todos sonaban ocupados. Hasta que uno conectó. No hubo voz. Solo una grabación. Un susurro repetitivo. Gracias por quedarse. Gracias por quedarse. Gracias por quedarse. Colgué de golpe. Esa noche no dormí. No porque no lo intentara, sino porque algo en mí comprendía que si cerraba los ojos, el hotel aprovecharía. Me tragaría más profundamente. Y así fue. A las 3:33 de la madrugada, un sonido hueco rompió el silencio. Provenía del pasillo. Me asomé con cautela. Al fondo, frente a la puerta del ascensor antiguo que nunca se abría, había una figura de espaldas. Alta,
inmóvil, vestida con ropa de botones y cuello alto. Su cabello era negro, rígido como hilos de alambre. No se movía, pero sabía que estaba esperándome. Quise retroceder, cerrar la puerta, olvidarlo todo. Pero mis pies avanzaron solos. Caminé por el pasillo, sintiendo como la moqueta se volvía más blanda a cada paso. Como si caminara sobre esponjas o sobre algo vivo. Cuando estuve a unos metros de la figura, ésta giró la cabeza hacia mí. No vi su rostro. Solo una máscara blanca, sin rasgos, con una grieta vertical desde la frente hasta el cuello. Señaló el ascensor. Y la puerta, contra toda lógica, se abrió. Dentro había oscuridad. No vi botones. Ni espejo. Ni luz. Pero mis pies no se detuvieron. Entré. No sé cuánto tiempo estuve descendiendo. Porque el ascensor no subía. Solo bajaba. Durante lo que parecieron horas, escuché voces apagadas a través de las paredes. Algunas lloraban. Otras reían. Otras gritaban sin palabras. Y entonces, se detuvo. La puerta se abrió. Frente a mí, un pasillo distinto. Mármol negro. Paredes sin papel. Luz tenue y rojiza. Y al fondo, una puerta abierta. Con una cama. Y una figura acostada en ella. Me acerqué. Había un hombre tumbado. Dormía. Tenía mi rostro. Pero no era yo. Su piel estaba más pálida. Los ojos cerrados. Las manos cruzadas sobre el pecho. Como si descansara en un ataúd de hotel. Y en su mesilla, una nota idéntica a la mía. Recuerda quién eres. Me desperté en mi cama. En la 305. O eso creo. Porque todo sigue igual. Los relojes detenidos. La señal ausente. Y la recepcionista, sonriente, como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora, cada noche, me despierto a las 3:33. Y el espejo frente a mi cama sigue vacío. No refleja nada. Ni siquiera la lámpara encendida. Solo oscuridad. Como si, poco a poco, yo mismo hubiera dejado de estar aquí. Y el hotel estuviera ocupando mi lugar. Siempre he trabajado de noche. No por elección, sino porque es lo único que consigo. Después de ciertos eventos en mi vida, el día me resulta intolerable. Por eso acepté el puesto de vigilante nocturno en el Hotel Elcano, un edificio elegante pero olvidado, que alguna vez fue símbolo de lujo, pero ahora solo conserva las formas de lo que fue. Ubicado en una avenida secundaria de la ciudad, el hotel seguía operativo solo por rutina. Las reservas eran escasas, los pasillos silenciosos y la plantilla mínima. En mi primer día, el gerente me dio un paseo rápido por las instalaciones, planta baja, salones, cocina cerrada, lavandería subterránea y 10 pisos de habitaciones. Del 1 al 11, dijo mientras señalaba el ascensor. ¿11? Sí, aunque el edificio tiene 12. Pero el piso 12 está clausurado desde hace años. Le pregunté por qué, pero solo dijo que no había acceso. Que ni las escaleras subían hasta allí. Ni el ascensor. Y tenía razón. En el panel del ascensor solo estaban los botones del 1 al 11. Ni rastro del 12. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche. Me daban una linterna, un viejo walkie-talkie que nadie usaba, y una libreta para anotar incidentes. Recorría pasillos vacíos, revisaba que no quedaran luces encendidas, y de vez en cuando, acompañaba a algún huésped somnoliento hasta su habitación. Durante semanas, no pasó nada fuera de lo normal. Hasta que una noche, mientras revisaba las cámaras desde el pequeño cuarto de seguridad, vi algo imposible. La cámara del ascensor mostró una imagen borrosa. Una subida. Del piso 7 al 8, luego 9, luego 10. Y después 11, 12. Parpadeé. Volví a mirar. El panel digital del ascensor mostraba 12. Pero ese botón no existía. Me levanté de inmediato. Salí al pasillo, tomé el ascensor y lo llamé. Cuando se abrió, subí hasta el piso 11. Nada. El techo del ascensor era sólido. Sin trampillas. Las escaleras llegaban solo hasta el 11. No había ningún indicio de que existiera un piso más. Pero las cámaras no mentían. O eso creía. Las noches siguientes comenzaron a torcerse. A veces, al llegar al vestíbulo, encontraba el ascensor abierto, con la luz interna parpadeando. O escuchaba un sonido lejano de timbre, como si alguien llamara al ascensor desde un piso que no estaba en la lista.
Y una madrugada, al revisar las grabaciones, vi la silueta de una persona. De espaldas. Dentro del ascensor. Parada. Inmóvil. Mientras el número 12 brillaba sobre su cabeza. No le dije nada al gerente. Solo anoté fallo en sistema de cámaras en la libreta de incidentes. Pero a partir de ese momento, me obsesioné. Pasaba horas en el cuarto de vigilancia, esperando que el ascensor hiciera ese viaje de nuevo. Y lo hizo. Siempre a la misma hora, 3:05 de la madrugada. Siempre solo. Siempre hasta el último piso. Un piso que nadie reconocía, que no aparecía en los planos. Un piso que no debía existir. La noche que decidí seguir al ascensor fue la más fría que recuerdo. Eran las 3:02 cuando escuché el din en la distancia. Me levanté del escritorio del cuarto de seguridad y eché a andar por el pasillo hacia el núcleo central del edificio, donde se encontraba el ascensor. Estaba bajando. Vi los números iluminados descendiendo con lentitud. 12, 11, 10. Me escondí tras la esquina cuando se detuvo en el piso 1. Las puertas se abrieron, pero no salió nadie. Ni entró nadie. El ascensor permaneció abierto durante unos segundos, emitiendo un zumbido bajo, y luego volvió a cerrarse por sí solo. Con el corazón latiendo con fuerza, salí de mi escondite y llamé al ascensor. Las puertas se abrieron. Estaba vacío. Entré y observé el panel de botones. Como siempre, del 1 al 11. Nada más. Pero algo estaba diferente. El espacio entre el botón del 11 y el techo del panel, donde solo había una superficie de acero pulido, ahora mostraba una leve línea horizontal. Casi imperceptible. Como si alguien hubiera arrancado un botón. O como si hubiera algo oculto debajo. Pasé el dedo por encima y sentí una hendidura. Sin pensarlo, presioné. La chapa metálica cedió. Y un nuevo botón emergió. No tenía número. Solo un pequeño círculo negro. Lo presioné. El ascensor emitió un clic que no había escuchado antes, y las puertas se cerraron. Entonces, comenzó a subir. Más allá del 11. La pantalla digital no mostró número alguno. Solo una línea recta. Como si hubiéramos entrado en una franja en blanco. El ascensor se detuvo con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron lentamente. Y el aire que entró no era de este mundo. Frente a mí se extendía un pasillo largo, completamente oscuro. Ni lámparas, ni ventanas, ni sonido alguno. Avancé un paso. Luego otro. Solo la luz tenue del ascensor iluminaba mi espalda. El suelo crujía, pero no bajo mi peso. Era un crujido constante, débil, como si algo se moviera por debajo de la moqueta. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Todas torcidas. Todas mostrando lo mismo, el vestíbulo del hotel, vacío. En diferentes épocas. En cada foto, un rostro borroso al fondo. Siempre el mismo. Siempre mirando a cámara. Llegué al final del pasillo. Había una única puerta. Negra. Sin pomo. Solo una mirilla. Me acerqué y miré por ella. Al principio no vi nada. Luego, con un leve parpadeo de la luz, vi una habitación. Idéntica a las del hotel. Pero con una diferencia. Sobre la cama, alguien estaba acostado. Desnudo. De espaldas. La piel pegada a los huesos. Y sobre el cuerpo, decenas de relojes de bolsillo, rotos, abiertos, congelados en distintas horas. De pronto, uno de los relojes se movió. Un tic. Solo uno. Y el cuerpo en la cama giró levemente. No lo suficiente como para ver su rostro. Pero sí para saber que estaba vivo. O que, algo dentro de él aún no estaba. Retrocedí de golpe. El pasillo tembló. Las luces parpadearon. Y sentí que no estaba solo. Corrí de vuelta al ascensor. Presioné el botón sin número. Las puertas tardaron en cerrarse. Durante ese segundo, una figura emergió al fondo del pasillo. Alta. Desproporcionada. Sin rostro. Caminaba hacia mí. Pero no en línea recta. Se deslizaba. Las puertas se cerraron justo antes de que me alcanzara. Descendí en silencio. Y cuando volví al piso 1, el botón oculto ya no estaba. Después de esa noche, el hotel ya no fue el mismo para mí. O quizás fui yo quien ya no era el mismo. Durante el día, cuando el personal aparecía y los pocos huéspedes se movían entre el vestíbulo y el restaurante vacío, todo parecía normal. Pero por las noches, el aire cambiaba. El silencio se volvía más espeso.
Y el ascensor respiraba. No de forma literal, claro. Pero cada vez que pasaba junto a él, sentía una presión leve en los tímpanos, como si algo se expandiera y se contrajera desde dentro. Intenté hablar con el gerente. Le pregunté directamente por el piso 12. Él sonrió con una cortesía falsa, pero sus ojos se endurecieron. No hay piso 12, dijo, sin parpadear. Pero su silencio posterior duró demasiado. Como si hubiese practicado esa respuesta muchas veces. Esa misma semana, descubrí algo más. Mientras inspeccionaba las habitaciones del piso 11, pasé por el cuarto de mantenimiento, que siempre estaba cerrado con candado. Pero esa noche, alguien lo había dejado abierto. Dentro, entre herramientas oxidadas, cajas de fusibles y estanterías desordenadas, encontré un archivador cubierto de polvo. Lo abrí por curiosidad, esperando manuales viejos o facturas. Pero lo que encontré fueron registros de incidentes. Todos del mismo tipo. Cliente se queja de oír pasos sobre su habitación. No hay habitaciones arriba. Empleado asegura que vio al ascensor detenerse en el piso 12. Se recomienda revisión técnica. Sospecha de figura desconocida rondando el último piso. Vigilante nocturno renuncia sin explicación. Las fechas eran antiguas. Algunas, de hace más de 30 años. Pero todas terminaban de la misma forma. El incidente no fue verificado. Archivo cerrado. Y lo más perturbador, en la última hoja había una foto grapada. Una imagen borrosa, de cámara de seguridad. Mostraba a un hombre entrando en el ascensor, solo. Pero no era un desconocido. Era yo. Con la misma ropa del primer turno. Pero con el rostro pálido, las ojeras profundas y la mirada perdida. En la parte inferior de la foto, escrito a mano. Último ascenso registrado, 3:05 de la madrugada. Me desplomé sobre una caja de herramientas. Había sido grabado subiendo al piso 12, antes de que yo lo descubriera. O después. O durante. No lo sabía. Porque desde entonces, los relojes no funcionan bien cerca de mí. Mi teléfono marca horas inconsistentes. Mi reflejo aparece con segundos de retraso. Y la libreta de incidentes que llevo cada noche, ya tiene cosas escritas al comenzar el turno. Hace 3 noches, encontré una nota en mi casillero. Sin firma. Solo 3 palabras. Vas a quedarte. Anoche, a las 3:05, el ascensor volvió a iluminar el número 12. Yo no toqué nada. Solo lo vi desde el pasillo. Las puertas se abrieron solas. La cabina vacía. Pero dentro, en el suelo, había algo que no debería estar ahí. Mi linterna. La misma que creía tener en mi mano. Miré hacia abajo. Mi mano estaba vacía. El pasillo se oscureció. Y sentí una mano, helada, firme, posarse en mi hombro. La mano en mi hombro no apretaba, pero pesaba. Como si fuera parte de mí desde siempre. Como si solo ahora me diera cuenta de que llevaba algo encima, algo que no me pertenecía, pero que me había estado acompañando desde el primer día. Giré el rostro lentamente, sin atreverme a respirar. No había nadie. El pasillo estaba vacío. El ascensor seguía con las puertas abiertas. La linterna, dentro, iluminando la pared como si señalara el camino. Pero el silencio era demasiado perfecto. Como si no solo no hubiera sonidos, sino posibilidad de que los hubiera. Mis pasos hacia el ascensor sonaron como si no fueran míos. No los sentí en los pies. No sentí el peso del cuerpo. Solo la atracción inevitable de esa luz débil y temblorosa, de ese cubículo que me había estado esperando. Entré. Las puertas se cerraron. El panel seguía con los mismos botones. 1 al 11. Pero ya no necesitaba presionar nada. El ascensor comenzó a subir por su cuenta. Pasó el 3. El 5. El 9. Y luego, ese tramo largo, silencioso, que ya conocía. Sin números. Sin luz externa. El tramo en blanco. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron con un sonido seco. Y lo supe. Ya no estaba en el piso 12. O no solo. Era otra cosa. Una réplica de hotel, casi exacta, pero con dimensiones erróneas. Pasillos más largos de lo normal. Puertas demasiado estrechas. Paredes cubiertas de retratos de personas con los rostros desdibujados, pero que me resultaban familiarmente desconocidos. Una figura esperaba al fondo del corredor. No se movía. Ni respiraba. Pero sabía que me esperaba a mí. Me acerqué, sin voluntad.
Y cuando estuve frente a ella, me ofreció un libro. Era mi libreta de incidentes. Con páginas que no recordaba haber escrito. Fechas futuras. Eventos que aún no habían ocurrido. Dibujos, garabatos, y palabras en un idioma que parecía salido de un sueño olvidado. La figura me señaló una puerta. La número 1212. No dije nada. No podía. La abrí. Dentro, una habitación idéntica a la mía. Con una cama vacía. Una lámpara encendida. Y un espejo de cuerpo entero. Me acerqué al espejo. Esta vez, el reflejo me devolvió la mirada. Pero no era yo. Era el vigilante que fui, cuando empecé. Aquel con la chaqueta limpia, la mirada firme, el rostro entero. Y entonces, él me sonrió. Con tristeza. Con resignación. Como alguien que ha estado esperando ser reemplazado. El espejo se apagó. Y la puerta detrás de mí se cerró sola. Esta es mi habitación ahora. Todas las noches salgo por los pasillos. Reviso las cámaras. Anoto cosas que no entiendo. A veces encuentro notas que aún no he escrito. A veces el ascensor se abre y alguien entra. Casi siempre tienen cara de no haber dormido en días. Casi siempre preguntan si el piso 12 existe. Y yo, como me enseñaron, solo les contesto con una sonrisa vacía y la misma frase, que repito como si fuera mía. No hay piso 12. Debe de haberse equivocado. Pero en el fondo, sé que están en el camino correcto. Solo tienen que subir una vez más. Una sola. Y luego, el hotel los recordará para siempre.